Uruguay es un país pequeño, ustedes saben eso, ¿no? Entonces, yo estuve acá las últimas 2 semanas en Punta Ballena y me visitó mi amigo Rafa Bernardi y me dice, pero alquilaste la casa de Marta. Y resulta ser que Marta lo llama Rafaelito, así que ahora lo podemos llamar Rafaelito Bernardi. Esto viene a santo de que las transparencias están en inglés y algo en inglés se me va a escapar, ¿ok? Y esto lo comento porque la primera persona que yo escuché que tenía este problema era Guillermo Sapiro, que es el hermano de Rosana. Y vos esto le tenés que contar a Guillermo, Rosana, porque cuando Guillermo dijo eso yo dije, pero qué tipo más snob. Bueno, ahora el snob soy yo. Ahora, lo fantástico de poder venir a Uruguay es que puedo tener esta otra foto, que la única diferencia con la anterior es que es mi perfil izquierdo, que es mucho mejor que mi perfil derecho. Pero no soy solo yo el joven, acá tienen una foto de Federico Lecumberri en tiempos similares. Y si alguna vez se preguntaron por qué la Universidad de la República tiene parciales y créditos y ese tipo de cosas súper fantásticas, es gracias a jóvenes como nosotros. Bueno, como estos ya, nosotros no somos más. Aquellos jóvenes. Bien, bueno, nada, la charla va a ser sobre sistemas autónomos con múltiples agentes o algo así. ¿Qué significan sistemas autónomos con múltiples agentes? Bueno, pues acá tienen un ejemplo de uno de ellos. La idea acá es la siguiente: tenés un montón de agentes que están dando una vuelta. Estos pueden ser drones, ¿ok? Hay un evento por ahí, por ejemplo, y querés proveer infraestructura celular, ¿no? Eso es muy costoso. Capaz que si alguna vez van al estadio, van a ver que hay camiones estacionados afuera del estadio para complementar la capacidad de las celdas que están ahí en operación normal. ¿Okay? Bueno, entonces tenés estas cosas que se están moviendo, pero a medida que se van moviendo van perdiendo conectividad. Entonces tenés los azules en el medio que están recuperando la conectividad. Por eso es que los azules están apareciendo y desapareciendo, porque cada tanto pierden la conectividad. ¿Okay? Ahora, ¿cómo está funcionando esto? Bueno, pues la información de dónde están los agentes está codificada en una imagen que es esta de acá. Esta imagen la pasás por un Convolutional Neural Network y te da esta otra imagen del otro lado, que es la imagen que te dice dónde los azules deberían posicionarse. ¿Okay? Bien, ahora la pregunta acá obvia es ¿para qué estamos utilizando una red convolucional en este problema? Bueno, pues el motivo por el cual utilizamos una red convolucional es porque los seres humanos somos muy malos para pensar en términos de grupos. Y eso quizás no lo saben, pero piénsenlo, ¿no? O sea, si yo te digo cómo se tienen que reconfigurar estos agentes, no es fácil para nosotros. O capaz que en este caso en particular es fácil porque esto está diseñado para que sea fácil de visualizar. Pero es difícil para nosotros conceptualizar cómo es que los agentes azules tienen que resolver conflictos. ¿Okay? Si yo estoy yendo para esa puerta, alguien tiene que ir para la otra puerta, ¿no? Ese tipo de cosas para nosotros son difíciles de coordinar. Entre 2 personas es fácil, ¿no? Pero si tenés 35 puertas y 35 personas, es muy difícil para nosotros coordinar eso de manera algorítmica y por lo tanto tiene sentido aprender la manera en que vas a resolver esos conflictos. El segundo ejemplo, que está en la segunda transparencia, es este de acá. Este es un ejemplo un poco menos sutil, pero es un ejemplo de lo que nos gusta llamar un ejemplo canónico, porque es un problema sencillo que te permite resolver varias cosas. Esto es un conjunto de drones y están todos tratando de volar a la misma velocidad. ¿Okay? El problema es trivial de resolver si yo como se los estoy mostrando, ¿no? Con la perspectiva divina, que podemos ver todo lo que está pasando. Pero la idea acá es que cada uno de estos drones tiene acceso simplemente a la información de los 4 o 5 que están en la vuelta. ¿Okay? Y de nuevo, en ese caso particular, yo conozco mi velocidad, la velocidad de mis vecinos, me hago un promedio de eso, capaz. Pero capaz que ese promedio de mis vecinos no tiene nada que ver con lo que está pasando en la otra parte de la red, ¿no? Por eso es que, si se fijan al principio, están estas cosas volando para lados distintos, ¿no? Entonces, si estos acá hacen un promedio entre ellos, pues es muy difícil de llegar a un consenso en lo que la velocidad tiene que hacer. Por cierto, esto es robótica en épocas de COVID, ¿no? Estos son simulaciones en Unity o Unreal, si saben lo que es eso. Son game engines, ¿sí? No sé cómo se dice. Bueno, bien, esos son el tipo de problemas que queremos resolver. Otro ejemplo de un problema, esto es algo bastante más sencillo. Esto acá pueden pensar como un
un esquema de una red de comunicación inalámbrica celular. Y esto acá pueden considerarlo como un esquema de una red de comunicación inalámbrica ad hoc. No importa lo que eso es, tenemos transmisores y receptores, y el problema de las comunicaciones inalámbricas es que existe interferencia. Cuando yo transmito no tengo un cable, ¿no? Yo transmito en el aire, esa comunicación en el aire llega a donde tiene que ir, pero llega a un montón de lugares donde no tiene que ir. Ahora, lo que no dije hasta ahora es que en todos estos problemas que les acabo de describir existe un grafo en algún lugar del problema que es fundamental para describir el problema y para resolverlo, ¿no? En el primer problema tenés el grafo de proximidad entre los distintos agentes. En el segundo problema también tenés el grafo de proximidad, y acá tenés el grafo que te describe la interferencia entre distintos transmisores y distintos receptores. Entonces, en estos tres casos, lo que necesitamos resolver son problemas de aprendizaje profundo en redes, ¿sí? Que no es lo mismo que redes neuronales, sino que la red física en sí misma. Bueno, esos son los problemas que queremos resolver. Ahora, permítanme que les diga un par de verdades acerca de estos problemas. La primera verdad es que en estos problemas encontrar soluciones óptimas es imposible, ¿ok? Y eso podemos ser todos los formales que quieran, se puede demostrar que algunos de estos problemas son NP completos o lo que sea. De todos modos, lo que quiere decir que las soluciones óptimas son imposibles es que es imposible resolver estos problemas cuando tenemos más de unos pocos agentes, 4, 5, 10. Pero si tenemos 50 agentes, estos problemas se hacen imposibles. Y el motivo, por cierto, es porque la información es parcial. Alguien más temprano estuvo hablando de métodos bayesianos. ¿Sí? En métodos bayesianos son métodos donde la información es parcial, y métodos bayesianos los podemos resolver con unas pocas variables, pero no los podemos resolver en grandes dimensiones. Y por lo tanto, si la solución óptima es imposible, utilizamos una heurística, ¿ok? Eso es, si los que no son ingenieros acá ahora saben cómo piensan los ingenieros, ¿sí? Primero la solución óptima, cuando la solución óptima falla, aprendemos. Bueno, en el año 2020 o 2021, heurísticas son aprendidas, ¿ok? Esa quizás es la gran transformación de aprendizaje automático, que en vez de diseñar heurísticas, las estamos aprendiendo, ¿ok? Bien, ahora, esa es la primera verdad, ¿ok? Vayamos ahora a verdades un poco más delicadas, porque en la primera verdad yo lo que les dije es, bueno, pues lo óptimo es imposible, utilicemos heurísticas, aprendamos heurísticas, ok, todo bien. Pero estos problemas de aprendizaje no son problemas de aprendizaje muy sencillos. O no son problemas estándar, son problemas inusuales, ¿ok? ¿Por qué son problemas inusuales? El primer motivo por el cual son inusuales es porque estos problemas requieren el uso de requerimientos o constraints, que capaz que estoy traduciendo la palabra un poco mal, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, pues hay muchos agentes, ¿no? Y cada uno de estos agentes tiene su propio objetivo, pues hay varias cosas de interés aquí. Les voy a explicar esto en más detalle en un ratito. Y el segundo problema es que estos problemas involucran redes, ¿ok? Y escalabilidad en redes grandes es complicado, ¿ok? De nuevo, los problemas, si tenemos unos pocos agentes, los podemos resolver. Queremos utilizar heurísticas porque tenemos grandes cantidades de agentes. Esos problemas no los podemos resolver. Bueno, pues en ambos casos tenemos un par de complicaciones. La primera es que necesitamos manejar requerimientos. La segunda es que necesitamos que nuestras redes sean grandes, ¿ok? Siempre es conveniente hacer un resumen de la charla en los primeros 5 minutos, por si la gente se duerme más adelante, pueden conversar contigo durante los recreos, porque les dijiste igual cuál era la conclusión, ¿ok? Respecto de aprendizaje con requerimientos, es un problema que en principio es fundamentalmente más difícil que aprender sin requerimientos, ¿ok? Para aquellos de ustedes que entienden de optimización, es que estos problemas son no convexos, y problemas no convexos con requerimientos son mucho más difíciles de resolver que problemas no convexos sin requerimientos.
En el caso de operar con grandes redes, el problema es que lo que nosotros sabemos hacer en aprendizaje profundo es escalar utilizando redes convolucionales, que no sé si saben lo que es, pero les voy a tratar de explicar en un ratito. Y estas redes convolucionales operan en espacios euclídeos, o sea, operan en el plano, operan en la línea, operan en 3D, operan en 600D, como en el caso de la aplicación de lenguaje natural. Pero no operan en una red que no tiene estructura euclidiana. ¿Okay? Bueno, esos son los dos condiciones inusuales. Estos son los dos problemas. Afortunadamente estos problemas tienen soluciones. El primero tiene una solución porque en realidad se puede demostrar matemáticamente, y no se asusten porque se las voy a hacer fácil esa. Se puede demostrar matemáticamente que este problema en realidad no es más difícil. Y en el caso de aprendizaje en redes, el problema de las convoluciones operando en espacio euclidiano se puede resolver generalizando las convoluciones a grafos. Y eso tiene en realidad mucho que ver con las difusiones. Alguien estuvo hablando de SIR o SIR, ¿no? El modelo de epidemia. Pues el modelo de epidemia es un modelo de difusión, y la manera de generalizar convoluciones es porque las convoluciones son procesos de difusión. ¿Okay? Los ingenieros eléctricos saben lo que es una convolución, el resto de ustedes probablemente no, pero la convolución es un proceso de difusión. Tengo un dibujo para eso. Bueno, dale. Les tengo que enseñar un poco de comunicaciones inalámbricas, porque me imagino que no lo saben. Así es como funciona vuestro teléfono. Hay una entrada, hay un canal en el medio y hay una salida, ¿no? Súper fácil, ¿cierto? De nuevo, ingeniería, ¿no? Los ingenieros... A ver, Federico me dijo que la mayoría de ustedes no son ingenieros, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues tomémonos la molestia de explicarle a esta gente cómo piensan los ingenieros. Primero, ingenieros piensan, bueno, primero lo óptimo. Si lo óptimo no funciona, heurísticas. Ingeniería 101. Ingeniería 102. Eso es en inglés, por cierto, ¿no? 101, 102, ¿sí? Ingeniería 102, construir modelos, ¿ok? Y los modelos abstraen el problema. O sea, tipo acá hay un montón de las leyes de Maxwell o lo que sea. ¿A quién le importa? ¿Ok? O sea, le ponemos una entrada, un canal en el medio, la salida. Y lo importante es esto, es que la salida es el producto del canal con la entrada y un poco de ruido. ¿Ok? ¿Está? Entonces, una vez que tenés ese modelo le pones una ecuación, decís, el poder de entrada es P, no, la potencia de entrada es P, perdón. La transferencia de canal es H, pues a la salida tengo H por P, y eso lo paso por un logaritmo que es la manera de transformar la potencia recibida en la cantidad de datos que puedes transmitir. ¿Okay? Y esto parece un poco joda, pero realmente así esa expresión es acertada. Esa es la cantidad de información que puedes transmitir en ese canal. Esto no es comunicaciones inalámbricas, por cierto, esto es comunicaciones punto. Comunicaciones inalámbricas están caracterizadas por este fenómeno que le llamamos fading o desvanecimiento, que quiere decir que la señal está yendo para arriba y para abajo todo el tiempo. Ese es el motivo por el cual estos teléfonos funcionan muy mal. Iba a utilizar palabras soeces, pero me dijeron que están filmando, por lo tanto me voy a controlar un poco. Funcionan muy mal los teléfonos de estos. ¿Por qué? Porque esto es inevitable. Estas son las leyes de Maxwell, las que dije que las estábamos abstrayendo hace un momento. Generan ese fenómeno. El canal a veces es muy bueno, pero a veces es muy malo. ¿Okay? Y cuando el canal es muy malo, pues no hay nada que puedas hacer. O sea, en este momento la transferencia de canal es esencialmente cero. Eso es cuando tu teléfono se corta y tenés que empezar a repetirte y demás. La contrapartida del canal ser malo es que a veces el canal es bueno, ¿okay? Entonces, por lo tanto, tiene mucho valor transmitir de manera oportunística. ¿Qué quiere decir? Identificar cuando el canal es bueno, transmitimos en esas circunstancias, cuando el canal es malo no hacemos nada. ¿Está bien? ¿Ok? Bien. Todo esto creo que es... ¿Eh? Bueno, más o menos. Un poco. Faltan un par de cosas todavía. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos entonces? La potencia ahora no es una cantidad fija, sino que depende del canal que observás. ¿Okay?
De nuevo, esto no es un invento, así es como esto funciona. Estos teléfonos adaptan la potencia de transmisión 800 veces por segundo. ¿Okay? Bien. Adaptamos la potencia al canal, ¿no? Entonces, para cada realización de canal tenemos una potencia distinta. Ahora, esto, como les dije, pasa 800 veces por segundo. Entonces, ustedes nunca observan la calidad de servicio instantánea. Lo que observan es el valor esperado. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos resolver como problema en comunicaciones inalámbricas es un problema de este tipo. ¿Okay? A la entrada ponemos una cantidad de potencia que es variable, pasamos eso por el canal. A la salida observamos lo instantáneo, pero ese instantáneo lo pasamos por un valor esperado. Y lo que ustedes quieren es ofrecer la mayor calidad de tiempo posible, conservando la batería del teléfono lo más que puedan. ¿Se acuerdan que hace un minuto les dije que estos eran problemas de aprendizaje, ¿no? Pero problemas de aprendizaje un poco raros. ¿Por qué un poco raros? Bueno, pues acá lo tienen, ¿no? Hay dos cosas de interés. Por un lado, querés que se transmitan la mayor cantidad de datos posible, pero por otro lado, querés que la batería dure lo más posible. Bien. Les voy a escribir esto de una manera un poco distinta. Discúlpenme, esto es matemática pedante, pero necesaria. Lo que vamos a hacer es definir esta función que le llamamos una utilidad, no importa, y en vez de tener un valor esperado y otro como un requerimiento, tenemos dos requerimientos y una utilidad arriba. ¿Okay? Eso es simplemente para estandarizar la forma en que se escribe el problema. Ok, ahora les quiero hacer notar algo para aquellos de ustedes que han trabajado con Machine Learning o aprendizaje, que esto es un problema de aprendizaje. En el lenguaje de aprendizaje, este H es el feature, este P de H es el classifier y este R es el loss. Y lo que ustedes hacen es toman el valor esperado del loss sobre el clasificador dependiendo del feature que les es dado. La diferencia, por supuesto, es que en aprendizaje estadístico convencional, llamémosle, ustedes tienen un único objetivo que está escrito aquí. En este caso ustedes tienen varios objetivos que están dados como constraints. Quiero puntualizar, ¿ok?, algo interesante, que es que estos problemas son problemas de aprendizaje automático, que no es lo mismo que decir podemos utilizar aprendizaje automático en estos problemas, ¿ok? Por supuesto que se puede, eso es una opción, pero esto quizás es irrelevante para casi todos ustedes, pero si ustedes vienen del mundo de comunicaciones, bueno, utilicemos aprendizaje automático en comunicaciones. En realidad eso no es la manera correcta de ver el problema. Estos ya son, en su forma nativa, problemas de aprendizaje automático. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos aprendizaje automático? Aprendizaje automático requiere lo siguiente. Introducimos una parametrización, ¿okay? Llamémosle A, en este caso. Quiere decir que en vez de optimizar sobre todas las posibles potencias, optimizamos solo sobre algunas. ¿Okay? De modo que la optimización que antes era sobre todos los P, ahora es sobre la parametrización A. Y al riesgo de... bueno, nada, paremos por acá. Esto es un poco la matemática que quiero que entiendan. ¿Okay? El resto de la matemática que viene un poco más adelante, si no la entienden, no importa, entiendan los mensajes nada más. Pero lo que sí quiero que entiendan es cómo este ingeniero en particular o cualquier otro ingeniero operó en este problema, ¿sí? Miren cómo comencé, ¿no? Comencé acá diciéndoles comunicaciones. Bueno, pues ahí tenemos un modelo, ¿no? Canal por potencia más ruido. Con ese modelo, después, bueno, hice cierta investigación, que no la hice yo, esto es Claude Shannon, para los que sepan quién es. ¿Sí? Pero después le dije, bueno, miren, fading, desvanecimiento genera este problema de que el canal desaparece y aparece. Entonces, metamos potencia de manera adaptable, de manera oportunística. Eso nos lleva a este otro problema en el cual aparecen valores esperados. Cuando aparecen valores esperados, pero mirá qué curioso, tengo un problema de aprendizaje que hago un poco de pedantería para escribirlo de manera estándar.
Y ahora que lo tengo, digo, bueno, ¿cómo utilizo aprendizaje automático en este problema? Pues cambiemos ese PDH, que por ahora es cualquier cosa, en uno que aprendo con una determinada parametrización A. ¿Ok? Bien, para los que saben de lo que estoy hablando, este problema no es un problema en el que hay que utilizar aprendizaje automático. Este es un problema elemental, tiene una solución. Esto es conocido de hace 40 años. ¿Ok? Los problemas en los cuales no sabemos cuál es la solución son estos, en los cuales tenemos una red. Y cuando tenemos una red, pues ahí el problema es mucho más complejo porque aparece interferencia. ¿Okay? Y esta interferencia está capturada por este término verde, que de nuevo no importa lo que es, ¿okay? Es simplemente una formulación matemática que está escrita acá para los que saben lo que esto significa. ¿Okay? Pero bueno, aparte de eso tenemos un constraint de batería, un requerimiento de batería para cada uno de los usuarios y bueno, tenemos este problema de optimización en el cual tenemos esta utilidad que queremos maximizar. ¿No se acuerdan? La pedantería hace un segundo es para que haya una analogía entre los problemas, pero bueno, en definitiva acá tenemos distintos usuarios, cada usuario tiene una determinada capacidad, tiene una determinada batería, un determinado contenido de potencia que puede utilizar. Lo importante o lo único importante en este problema es que en este problema tenemos un montón de constraints y eso hace que este problema sea inusual. El segundo aspecto importante de este problema es esta interferencia. Esta interferencia tiene una estructura de grafo y eso hace que este problema sea inusual. ¿Okay? Entonces, la ecuación particular no me importa que lo entiendan. En realidad, lo que quiero que importan son los dos problemas que aparecen acá. El primero es que tenemos un problema de optimización con requerimientos. El segundo es que tenemos un problema de optimización en el cual un grafo que describe la interferencia entre los distintos agentes es fundamental. Pero pensamos que el grafo está fijo, al aceptar el grafo está concreto. Bueno, esa es una pregunta excelente. La pregunta acá es: ¿pensamos que el grafo está fijo en el tiempo o no? Hace un minuto te expliqué que había fading, ¿no? Que quiere decir que este grafo está cambiando todo el tiempo. Por tanto, no, este grafo no está fijo, este grafo está cambiando todo el tiempo. ¿Pero el conjunto de vecinos de un vértice dado está fijo? No necesariamente, porque el conjunto de potenciales vecinos está dado, ¿sí? Pero existen vecinos que pueden desaparecer porque el fading, el desvanecimiento los hace desaparecer. Sí. Estás preguntándome sobre una sutileza que es bastante complicada de entender, te lo trato de explicar en 5 minutos. No, más bien como en 10 minutos. Lo último que me falta agregar acá es la parametrización, ¿ok? Esta es la parametrización A y por supuesto que esta es la parametrización que yo quiero que sea escalable y eso es lo que hace que este grafo me esté complicando el día. ¿Okay? Si yo tengo 10 agentes acá no es un problema, pero si tengo 100 agentes, esa parametrización es crucial en la escalabilidad del problema. Bueno, un poco más de matemática pedante. No quiero estar escribiendo estas expresiones raras el resto del día, por lo tanto simplemente escribo una función f. ¿Okay? No importa lo que es una manera genérica de escribir este problema. Bueno, ¿cómo se aprende con requerimientos? Esta es la parte de la presentación que es matemática, ¿ok? Así que me disculpan, voy a hablar con mis colegas ingenieros por 5 minutos, ¿está? Para aquellos de ustedes que tienen una experiencia mínima con problemas de optimización, esto es lo que queremos resolver, ¿ok? A esto le estamos llamando aprendizaje automático, pero si se quieren olvidar de la parametrización A, esto es un problema de optimización que yo quiero resolver. Es un problema de optimización con requerimientos, un problema de optimización con constraints. Pues la manera en la que se resuelve un problema de optimización con requerimientos es utilizando lo que se llama el lagrangiano. Esto nos hace acordar al Pollo City, ¿sí? Yo perdí mecánica 2. Entonces, el Pollo City era un personaje adorable en retrospectiva. Pero bueno, yo perdí mecánica 2. Es una pena que yo no haya nunca podido contarle al Pollo City que al final yo aprendí a utilizar lagrangianos y que soy un experto en mecánica lagrangiana en cierto sentido. Pero bueno, nada. Estábamos hablando de lagrangiano, ¿sí? Se le agrega un lambda, que es un multiplicador, y se escribe este objetivo, que es el objetivo del problema original más una penalidad. ¿Por qué se hace esto?
Bueno, porque este problema tiene requerimientos. Este problema no tiene requerimientos. Por cierto, ingeniería 103, ¿no? El problema que no sabemos cómo resolver, lo reescribimos como uno que sabemos resolver, ¿cierto? ¿No? Eso hacemos todo el tiempo. Sí. Ahora que me estoy dando cuenta, ser ingeniero es bastante chanta, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo primero? Ya me olvidé de qué estaba diciendo. Bueno, pero escribimos modelos, lo que no sabemos resolver, lo cambiamos. O sea, es bastante tramposo el trabajo, ¿no? Yo tengo esta tendencia a irme por las tangentes. Estaba hablando del problema de optimización con requerimientos. No sé cómo resolverlo, pongo el multiplicador, escribo esto. ¿Por qué hago esto? Porque ahora tengo un problema que sé cómo resolver. ¿Ok? Es así de simple. Ahora, hago esto dependiendo de lambda. ¿Ok? ¿Sí? Vayamos acá. Este lambda, dependiendo del valor que tiene, me resuelve el problema original o no. Bueno, entonces lo que construimos es esta función g de lambda, ¿sí? Que te dice, bueno, dependiendo del lambda que vos pongas, es qué tan buena es tu aproximación del problema con requerimientos. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es el lambda que me gustaría a mí utilizar? Pues el lambda que me aproxima el problema de la mejor manera posible, ¿sí? Vayamos un poco para atrás, ¿sí? Quizás esto lo puedo explicar en términos generales más o menos a todo el mundo. Tenemos el problema con requerimientos, ponemos el multiplicador en lagrangiano, eso nos da un problema que es paramétrico en lambda. Dependiendo de si lambda está bien elegido o no, yo resuelvo el problema original. Entonces me construye esta función g de lambda, ¿sí? Y esta función g de lambda me dice, bueno, para distintos valores de lambda, ¿qué tan buena es tu aproximación del problema original? Es fácil ver que esta desigualdad se satisface y por lo tanto es determinable que lo que hay que hacer es encontrar el lambda que hace la aproximación lo más cercana posible. Ok. Esto exclusivamente para los que entienden de optimización. Encontrar lambda estrella no es difícil porque este problema es siempre cóncavo, entonces no hay un problema. Pero el desafío acá es que esta aproximación dual no tiene por qué tener ninguna relación con P. Sabemos que D es más grande que P, esa es la única relación. Pero puede ser que P, el valor óptimo, ¿sí?, del problema sea 1 y puede ser que D sea 5000. No hay ninguna garantía de que utilizando esta aproximación lagrangiana nos dé un problema que tiene un poco de sentido. Por cierto, para los que estuvieron hablando de Furness, que acabo de aprender, la puedo utilizar impunemente. Esto tiene que ver con el problema de Furness, ¿ok? Porque una de las técnicas para trabajar con Furness es escribir un problema en el que decimos, minimicemos un loss y pongamos un constraint de Furness, ¿no? Digamos, minimicemos la calidad de la persona a la cual le vamos a ofrecer el trabajo, pero pongamos el requerimiento de que la probabilidad de ofrecérselo a una mujer y a un hombre es la misma, ¿ok? Esa es una técnica para imponer Fairness, se utiliza, pero sufre de este problema que les estoy describiendo. Que el problema acá no te da una relación entre D y P. No te da una relación entre el problema original con requerimientos y que no sabes cómo resolver, y el problema dual, que sí sabes cómo resolverlo, pero puede estar muy lejos. ¿Ok? Bueno, ¿se acuerdan que al principio les dije que teníamos un desafío, que es que en principio resolver problemas con requerimientos es mucho más complicado? Este es el motivo por el cual el problema es mucho más complicado, pero también les dije que al final es posible, ¿ok? Y es posible porque se puede demostrar matemáticamente que estas dos cosas están cerca, ¿ok? Y eso es todo para los no ingenieros, y me disculpan que estoy haciendo esta distinción, ¿ok? Espero que no les moleste. Para los que tienen experiencia, no ingenieros, para los que tienen experiencia con matemáticas, ¿ok? Es importante entender qué es lo que esto dice explícitamente, y lo que esto dice es que resolver el problema en el dominio dual y en el dominio primario incurre un error de esta magnitud. Este epsilon tiene que ver con la riqueza de la parametrización y es un valor pequeño. Este L y este lambda estrella es importante entender lo que significan. L
es la sensitividad de la función f. Ese es el loss en el lenguaje de optimización. ¿Sí? Es una constante de Lipschitz, si quieren saber lo que es, pero no importa, es la sensitividad de la función f a perturbaciones del argumento. Y el lambda estrella es la sensitividad o la sensibilidad, bueno, sensitivity, ¿ok? Del problema de optimización en sí mismo a la perturbación de los constraints. O sea, la cantidad que aparece acá es muy natural, ¿ok? Tenemos el epsilon, que depende de la parametrización, el L, que depende del loss, y el lambda, que depende del problema de optimización en sí, ¿ok? Bueno, una vez que uno sabe que puede aprender en el dominio dual, pues acá está el algoritmo, ¿ok? Si quieren escribir el código, este es el algoritmo que tienen que implementar. Ese slide lo dejé ahí por referencia, no me voy a tomar la molestia de explicarlo porque ni siquiera lo explico cuando doy charlas normales, ¿ok? Simplemente son ecuaciones que uno utilizaría para transformar este problema en código para realmente resolverlo. Muy bien. ¿A qué hora empecé a hablar? ¿A la 1? Bueno, pongamos que llevo media hora, ¿ok? Media hora más, ¿está bien? Bueno, voy a cambiar un poco de tema ahora. ¿Qué es lo que he dicho hasta ahora? Empecé el día diciéndoles que íbamos a hablar de sistemas autónomos con múltiples agentes. Lo importante de esos sistemas autónomos con múltiples agentes son esas dos palabras clave. El sistema es autónomo porque no hay nadie que lo esté controlando. Eso me olvidé de decirlo quizás. Estos agentes se mueven alrededor y se mueven solos. No hay nadie con un control remoto atrás de ellos, ¿ok? Que tiene múltiples agentes quiere decir pues que hay 20, 30, 40, 100 diferentes agentes que están resolviendo este problema para nosotros, ¿sí? O sea, acá tienen un ejemplo aplicable al Uruguay. Querés encontrar las vacas en tu establecimiento, pues tenés 50 drones que vuelan y encuentran las vacas. Capaz que no porque eso es caro, pero bueno, en lugares donde la mano de obra es más cara, eso es un problema real que a la gente le interesa. Bueno, ok, el sistema es autónomo, se mueve solo, tiene muchos agentes, cantidades grandes, ok, 50 o más, pongamos ese número de referencia. Queremos utilizar aprendizaje porque no sabemos cómo encontrar las soluciones óptimas. Eso es una idea muy interesante, pero nos genera dos incertidumbres. La primera es que los problemas de optimización o los problemas de aprendizaje que queremos resolver tienen constraints. Les acabo de explicar que si bien eso es un problema, tiene una solución sencilla, que es moverse al dominio dual, ¿sí? Poggio-Siri, lagrangianos, etc. Y en el dominio dual el problema es fácil de resolver y al final no muy lejos del problema original, ¿ok? El segundo desafío que les comenté es que teníamos una estructura de grafos y realmente no sabemos cómo hacer aprendizaje automático en grandes dimensiones cuando los datos tienen una estructura de grafos como esta. Vayamos un poquito más para atrás, ¿ok? Seguro que todos ustedes están queriendo hacer aprendizaje automático porque el centro dice ahí ciencias de datos, ¿sí? Ciencias de datos en el 2021 es aprendizaje automático, ¿ok? No me malinterpreten acá, yo soy una persona más estadística que de aprendizaje, entonces si me dicen métodos bayesianos yo me pongo re contento, ¿sí? Pero en general una conclusión que se ha llegado en los últimos 10 años es que el aprendizaje automático fue descontado de manera innecesaria, ¿ok? Ahora, el aprendizaje automático tiene exactamente el mismo problema que tienen los métodos bayesianos y cualquier otro método, que es la dimensionalidad. Si el problema tiene 10 variables, cualquier algoritmo puede resolver eso. No cualquiera, pero no hace falta utilizar la estructura de los datos, llamémosle. Ahora, si el problema tiene 100 variables, es fundamental explicar la estructura de los datos. Y para convencerlos de eso, a mí siempre me gusta recordar que la cantidad de átomos del universo es entre 10 a la 78 y 10 a la 82. ¿Okay? Entonces, si ustedes discretizan vuestro espacio con precisión 0.1,
y su espacio tiene dimensión 82, necesitan una computadora que explote todos los átomos del universo. ¿Okay? Lo cual claramente no es un problema tecnológico, la dimensionalidad es un problema intrínseco. ¿Cómo manejamos dimensionalidad? Manejamos dimensionalidad explotando estructura. ¿Okay? Por eso es cuando escuchan hablar de aprendizaje automático, escuchan hablar de redes, escuchan hablar de audio, ¿sí? Porque en ese caso tenemos esta estructura regular muy bonita, ¿sí? Esto describe una imagen, y en esa estructura regular tenemos una operación que se llama convolución, que nos permite explotar la estructura del espacio euclídeo. Esa estructura euclídea no existe en los grafos, y por lo tanto no tenemos esta noción de convolución, y por lo tanto lograr escalabilidad a sistemas de alta dimensión es en principio imposible. ¿Ok? Pero en realidad no tanto, porque quizás podrán adivinar, dado el dibujo que les estoy presentando, que una imagen y un grafo no son tan distintos, ¿verdad? En realidad, acá estoy describiendo el tiempo utilizando un grafo, es simplemente una línea, y acá estoy describiendo una imagen, ¿sí? Utilizando una grilla. El grafo por ahora es fijo, después hablamos de cómo lo cambiamos. ¿Cómo se describe una convolución? Bueno, la convolución se escribe de esta manera. Agarrás la señal local y la multiplicás por un determinado coeficiente. Después agarrás la señal de tus vecinos y la multiplicás por otro coeficiente. Después agarrás la señal de tus vecinos de vecinos y la multiplicás por otro coeficiente, y así seguís. ¿Ok? Para los ingenieros eléctricos, esto es un poco, no la definición estándar de convolución, pero hagan las cuentas y van a ver que es más o menos lo mismo, excepto que estoy restringiendo la convolución a que sea simétrica. Para los no ingenieros eléctricos, esto no es nada raro, ¿no? ¿Por qué no es nada raro? Porque todos ustedes, creo, cualquier persona que tenga formación científica, entiende la importancia del proceso de difusión. ¿Sí? ¿Por qué es importante un proceso de difusión? Porque va propagando influencia de manera anidada. ¿Sí? ¿No? O sea, nosotros sabemos acá que el nodo 4 puede influenciar al 3 y el 5. También puede influenciar al 2 y el 6, pero menos de lo que influencia al 4 y el 5, ¿verdad? Y también puede influenciar al 1 y el 7, pero menos de lo que influencia al 2 y al 6, y aún menos de lo que influencia al 2 y el 5. Entonces tiene todo el sentido del mundo escribir esta operación. ¿Sí? Está mirando a influencias de distinto orden. Esta idea se transmite directamente a un grafo. ¿Sí? Empezamos con la señal nuestra, agarramos la señal de los vecinos y la multiplicamos por algo más, agarramos la señal de otros vecinos y la multiplicamos por otra cosa, y así seguimos. ¿Ok? Entonces, en definitiva, si bien les hice toda esta historia de que es difícil definir una convolución en un grafo, en realidad esa historia es una historia retórica, porque en definitiva es muy sencillo. Retórico quiere decir que lo utilicé para enfatizar un punto, ¿ok? En realidad no hay ninguna complejidad. Exactamente la misma operación que utilizamos para definir convoluciones en el tiempo o en el espacio es la misma operación que utilizamos para definir convoluciones en grafos. Y si quieren saber lo que es, esta operación es un polinomio en la matriz de adyacencia del grafo o un polinomio en el laplaciano del grafo. Pero si eso les resulta complejo, no importa, es una distinta manera de describir este proceso de difusión. Esas son las convoluciones. ¿Cómo? ¿Es un valor que tiene el nodo? La señal es un valor que tiene el nodo. Esa es una pregunta excelente en realidad, ¿no? O sea, tipo el X es una señal que tiene el nodo, ¿sí? En el caso de la señal temporal es el valor de la señal de audio, ¿sí? En el caso de una imagen es la luminancia de los píxeles. En el caso del grafo, pues es una señal que está soportada en cada nodo individual. Fíjate, sin embargo, cómo la operación depende del X y depende del S, que es lo que me va a permitir resolver el problema que él me planteó, que es, ¿el S está cambiando o es fijo? Bueno, por ahora el S está fijo porque te estoy explicando cómo funciona, pero si el S cambia, no me importa en absoluto, ¿verdad?
Mantenemos los coeficientes, exactamente. ¿Qué es lo que aprendes? El grafo después puede cambiar. Perfecto. Eso es convoluciones, gente. ¿Quién sabe acá lo que es una red neuronal? Todos, ¿verdad? Estos son estudiantes acá, ¿no? ¿No saben lo que es una red convolucional? Red neuronal. Red neuronal. ¿Quién sabe lo que es una red neuronal? ¿Cómo pueden no saber? No. A vos te presentaron y dijeron que eras doctor. Más te vale saber lo que es. En neurociencia. Entonces es distinta. Entonces tu ronda. Vos sí sabés. Bueno, dale. Sí, yo no sé. Cuando te hablan de redes neuronales les empiezan a hablar que imitamos la estructura del cerebro y no sé qué. Todo eso es palabra soez que ha sido censurada. La verdad es que esto es una red neuronal, ¿ok? Tenés una transformación lineal seguida de una no linearidad que es componente a componente. Pointwise es la palabra que se utiliza, ¿ok? Lo que quiere decir es que esta no linearidad se aplica en cada nodo por separado. No te mezcla componentes. Eso es importante, gente, ¿no? Porque acá tenés el grafo, la convolución te está mezclando tu información con las de tus vecinos. Pero después la no linearidad no hace nada. La no linearidad simplemente agarra tu valor y lo cambia. Le quita los componentes negativos, si esto es un ReLU. ¿Ok? Esta información, esta no linearidad, componente a componente, es algo muy inocuo si uno lo piensa, ¿no? Porque el grueso de la transformación está siendo realizado por la convolución. Esta no linearidad es un cambio mínimo respecto de la convolución. Bueno, esto de todos modos es una capa de la red neuronal convolucional. La salida de esta capa se mete en la segunda capa donde se repite el mismo proceso. Acá tenemos una tercera capa, se repite el mismo proceso y a la salida tenés algo como esto. ¿Ok? En el caso de señales en el tiempo o de imágenes, esta convolución es la convolución usual. En el caso de grafos, lo que se define es un graph neural network o una red convolucional de grafos en la cual lo que se hace es reemplazar la convolución temporal por una convolución en grafos. ¿Ok? Bien, bueno, hice una interrupción acá para tomarle el pelo a los estudiantes, lo cual lo hago, muchachos, porque en Estados Unidos no me dejan hacer esto. Acá sí, somos. Estar en casa tiene ventajas más que utilizar mi perfil izquierdo. Bueno, dale. No, pero como... Ahí lo están grabando esto, ¿no? Dale, che, ¿qué estaba diciendo yo? Las bromas ayudan a que la charla sea más divertida, pero la hacen peor, ¿ok? Así que déjenme que me ponga serio por un momento. Lo que les estaba tratando de contar es que, bueno, necesitamos escalar a grandes dimensiones, ¿ok? Si tuviéramos una grilla regular, sé cómo hacerlo, pero en el grafo no. ¿Qué es lo que hago entonces? Bueno, pues lo mismo que hice antes. ¿Se acuerdan cómo tenía un problema que no sabía cómo resolver y lo convertí en uno que sabía? Se dan cuenta que estoy haciendo lo mismo, ¿no? Este problema lo sé resolver, este no, pero les estoy diciendo que son el mismo problema. Entonces, al final y al cabo, este problema sé cómo resolverlo porque sé cómo resolver el otro. Bueno, pero no importa, ¿no? La convolución está basada en este proceso de difusión. El proceso de difusión tiene todo el sentido del mundo, se extiende a grafos sin problemas, ¿ok? Lo interesante de la red neuronal es la incorporación de esta operación no lineal, pero que se aplica componente a componente. Esta operación no lineal no mezcla los componentes, ¿ok? Y eso yo creo es un mensaje fundamental, porque en realidad cuando utilizamos una red neuronal, el grueso del trabajo lo está realizando la operación lineal. Y esto es cierto empíricamente también, por cierto. Para los que saben lo que es la clasificación de dígitos en MNIST, por ejemplo, uno puede entrenar filtros convolucionales y tener accuracy de 95%. ¿Ok? Claro, si uno utiliza una red convolucional neuronal, una red neuronal convolucional, el accuracy es 99.8%. Ese 4.8% extra no es irrelevante, ¿ok? Es la diferencia entre un juguete y una tecnología. Pero no se olviden que el 95% está viniendo de la operación lineal, ¿ok?
Esto es importante porque hay gente que promueve arquitecturas que son muy no lineales y eso filosóficamente a mí me parece una muy mala idea. Bueno, en definitiva tenemos entonces capas. En cada capa tenemos una convolución y una operación no lineal que es punto a punto. Bueno, para hacer una larga... bueno, por cierto, esto sería en el caso de imágenes. En el caso de grafos, pues nada cambia, ¿no? Estos dos slides, estas dos transparencias están hechas para parecer un error a propósito, ¿sí? Porque acá tenemos la red convolucional normal y acá tenemos la red convolucional en grafos y en realidad es la misma imagen, ¿ok? Es la misma imagen porque lo único que cambió de una a la otra es que ahora el grafo es distinto, ¿ok? Bueno, para resumir la historia, esto funciona, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos una red con 20 pares y acá tenemos una red con 50 pares, ¿ok? En la red con 20 pares, estas son la performance de otros algoritmos que existen, que son buenos o no, no importa lo que sean, pero lo interesante es que la heurística que aprendemos funciona mejor que las heurísticas que diseñamos. Esto habla o muy bien de las computadoras o muy mal de los seres humanos, no importa, pero sí es cierto que lo que los humanos hemos sido capaces de diseñar, que es un algoritmo que se llama WMMSE, tiene una determinada performance, las cosas que aprendemos funcionan mejor. En este caso en particular tenemos la red neuronal de grafos y tenemos una red neuronal que es completamente conectada, ¿ok? En esta no se explota la estructura. Pero como el problema no es de alta dimensión, pues no importa mucho eso, ¿ok? No importa mucho el hecho de que esta red sea completamente conectada, porque la complejidad del problema no es muy grande. Cuando nos vamos a un problema con 50 pares, pues acá está la red neuronal de grafos, pero la red neuronal completamente conectada no está presente, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque es imposible entrenarla en un problema de tan alta dimensionalidad. Bueno, esto es lo que se llama un experimento de transferencia. Lo que está hecho acá es que se entrena la red neuronal para un grafo con 50 nodos, pero después se ejecuta en un nodo más grande. Y eso tiene que ver con el hecho de que lo que entrenamos son los coeficientes, ¿sí? Y los coeficientes se pueden ejecutar en cualquier otro grafo. Bueno, esto es casi que todo lo que tenía para decirles, ¿sí? Me falta una transparencia acá que la borré por algún motivo, no sé por qué, no importa. Yo les comenté que teníamos estos problemas de aprendizaje en sistemas autónomos con múltiples agentes. Les conté que estos problemas eran problemas en los cuales la solución óptima es muy difícil de encontrar y que por lo tanto utilizaríamos heurísticas aprendidas. En estas heurísticas aprendidas les expliqué que había dos problemas. Uno de ellos es el hecho de tener requerimientos. El segundo es el hecho de que tenemos una estructura de grafo en la cual la escalabilidad no es algo conocido o no es algo estándar, llamémosle. Les dije también que estos eran problemas inusuales, pero quería cerrar la charla contándole que en realidad estos problemas no son para nada inusuales, ¿ok? Porque acá les puedo dar ejemplos inmediatos de problemas en los cuales aprendizaje con requerimientos es necesario, ¿sí? Por ejemplo, supongan que quieren hacer su clasificador robusto, ¿sí? O sea, los drones tienen que volar sin caerse en la medida de lo posible, ¿sí? Ese no caerse es un requerimiento. Los drones tienen que volar sin caerle en la cabeza a nadie, ¿no? Eso es seguridad, eso es otro requerimiento. En el caso de los drones esto no es un buen ejemplo, pero como estuvimos viendo más temprano, ¿no? Uno quiere ofrecerle trabajo a la gente, pero no quiere ofrecerle el trabajo a un energúmeno masculino en vez de a un excelente candidato femenino. A veces uno tiene adversarios que están tratando de romper nuestros clasificadores, pues en este caso también tenemos un requerimiento. En general, en los sistemas con múltiples agentes, esto siempre va a aparecer. También en lo que se llaman sistemas ciberfísicos, que son los sistemas autónomos en particular, ¿sí? Uno siempre va a tener un conjunto de requerimientos que le gustaría satisfacer. Es muy común que todos estos problemas
se formulan con penalidades. Si ustedes empiezan a mirar la literatura de constraint, de fair learning, de aprendizaje con fairness, inmediatamente van a encontrar formulaciones con penalidades. En principio, eso es una mala idea, pero al final del cabo no es una mala idea. ¿Okay? Lo cierto es lo siguiente, por cierto, ¿okay? Las propiedades fundamentales de aprendizaje con requerimientos no se entienden muy bien todavía. Acá hay una referencia al paper que escribimos con Luis Chamón al respecto, y ahí se exploran algunas de las propiedades fundamentales de este problema, pero hay otras que aún no son conocidas. El otro aspecto inusual del problema, ¿sí?, es que les dije que estos eran problemas con estructura no euclidiana, ¿sí? Y les dije que eso era inusual, pero eso tampoco tiene nada de inusual, ¿no? Acá tienen ejemplos de problemas donde aparecen redes. Una red de comunicaciones, un sistema autónomo, la red de distribución de potencia, un sistema de recomendación, la propagación de epidémicas, la propagación de opiniones, ¿sí? Estos son ejemplos de problemas en los cuales hay una estructura de grafos. También existen problemas con grupos, ¿sí? No sé si saben lo que es un hamiltoniano. Siri, de nuevo. Qué grande, ¿no? No me he dado cuenta. Los hamiltonianos es... Primero está la mecánica lagrangiana, después viene la mecánica hamiltoniana, ¿no? Pero no importa, los hamiltonianos tienen una estructura de grupo, ¿sí?, que se puede explotar para aprender mejor en sistemas físicos. Los LIDARs, que son los láseres que se utilizan para localización en robótica, tienen una estructura esférica, ¿sí? Por lo tanto tienen la estructura de grupo de las rotaciones en 3D. Y lo que es muy interesante al respecto, ¿sí?, es que en todas estas situaciones la clave para lograr un procesamiento que sea escalable es la construcción de una red convolucional, excepto que la definición de convolución cambia, ¿sí? Y acá hay otra oportunidad de investigación, si quieren, que es que las propiedades fundamentales de las redes convolucionales genéricas, o sea, no euclidianas, tampoco es algo que se entienda muy bien. Y esto es lo que este último slide les dice, que es que estos son dos problemas en los cuales hay muchas oportunidades, tanto del punto de vista práctico como del punto de vista teórico. De acuerdo a mi cálculo, estuve hablando por 50 minutos, entonces termino acá, pero si quieren puedo seguir otros 20. ¿Preguntas de los 5 primeros minutos de la charla de la ley? Muy bien. Preguntas para la ley. Nacho levantó primero, después vas Mauricio. Mauricio. Podemos revisar el ejemplo primero, el más sencillo de los vértices rojos y los 3 vértices azules. Me parece que en este caso la red tenía como dominio configuraciones de 5 puntos y el output era configuraciones de 3. Pero sí, en nuestra descripción de red la dimensión nunca cambia. Pero no hay alguna otra operación que usamos ahí. Y otra pregunta breve a ese respecto. Sí. ¿Cómo es el training data de este? Sí, dale. En este problema en particular, lo pongo acá para ejemplificar la idea. Este problema, como verás, no tiene estructura de grafo. Este es un problema que tiene estructura euclídea. Porque a mí no me interesa la red que estoy estableciendo, a mí me interesa la posición de los agentes. ¿Okay? Entonces, la manera en la que se hace el entrenamiento aquí es utilizando una red convolucional, neuronal, común y corriente. El desafío en este caso no es la cantidad de agentes, sino que es la dimensión del espacio. ¿Sabes? Como te fijas acá, estás operando en varias cuadras de una ciudad. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hace que este problema sea complicado. De todos modos, sí te tengo que conceder que si lo que tenés son 5 puntos y otros 3 agentes, este problema es bastante fácil, ¿no? Este problema se hace interesante cuando tenés algo así como 10 y 10 o, algo, o números en ese entorno. ¿Okay?
Entonces, en el paper ese es el problema que resolvemos, ¿no? Desarrollar un método que te permita resolver el problema cuando tenés 5 y 3, pero que ese mismo sistema te resuelve el problema cuando tenés 10 y 10. Y por eso es que utilizamos una red convolucional. Porque si tuviéramos un problema en el que tenés 5 agentes y 3, ahí utilizás una red completamente conectada y eso te resolvería el problema y te olvidás de hacer nada sofisticado. Sí. ¿Y el training data cuál es? El training data contiene una mezcla de problemas en los cuales tenés 5 y 3, 8 y 8 y distintas cantidades. El motivo por el cual tenemos esa mezcla es que resolver el problema de optimización que te da el posicionamiento de los agentes es un problema NP completo y por lo tanto cuando tenés más de 6 o 7 agentes te lleva varios minutos resolverlo. Entonces en el conjunto de entrenamiento tenemos muchos ejemplos de redes chiquitas y unos pocos ejemplos de redes grandes. El training data es sintético, o sea, para eso resuelve los óptimos. Exacto, exactamente. Sí, el test de entrenamiento es sintético. Esto es un punto que no lo enfaticé, capaz que me conviene decirles eso. Me va a llevar un minuto ir para atrás. No, esto lo puedo hacer mejor, ¿no? ¿Dónde lo pongo eso? ¿Sí? Fíjate cómo, en este caso estoy hablando de heurísticas que aprendemos, ¿sí? Estas heurísticas se pueden utilizar también cuando el modelo no se conoce. Yo podría hacer un experimento en el cual vuelo los drones durante un mes y trato de encontrar buenas configuraciones, ¿ok? En sistemas físicos no es así como se utiliza aprendizaje automático. En aprendizaje automático en sistemas físicos se hace todo en simulación, donde tenés el modelo. Y después que tenés el modelo entrenado, ahí lo podés aplicar al sistema físico de verdad. Ignacio. La pregunta era la siguiente. Me quedó la duda de, vos dijiste que vos podías transferir el aprendizaje a distintas escalas, ¿no? Pero Sí. la duda que tengo es la siguiente. El operador de convolución que vos tenés en un grafo depende de la topología de ese grafo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que se mantienen constantes los coeficientes y cambian el operador? Vale, ahí. Se ve así, ¿no? Sí, se ve. Hay dos preguntas que me estás haciendo, ¿ok? Una de ellas es sobre la mecánica, que eso en realidad creo que no es tu pregunta, y la segunda es sobre la sanidad de utilizar esta idea. La mecánica es muy sencilla, ¿no? O sea, tipo, cuando yo hago el entrenamiento, el X es el dato de entrada, el S es un parámetro y el A son los coeficientes que aprendo. Si yo cambio este S por un S que tiene 100 nodos, cuando entrené en 50, pues mecánicamente lo puedo hacer, ¿no? La pregunta es si esto va a funcionar, ¿no? Y la respuesta a eso es que sí funciona. O sea, te mostré los ejemplos, pero ¿por qué va a funcionar? Pero empezá a pensar lo siguiente, ¿no? O sea, si yo te digo, tirame 5 puntos en esta pieza, ¿sí? Y tirame 10, hay mucha diferencia, ¿sí? Si yo te digo, tirame 50 puntos en esta pieza y tirame 100, las redes que obtenés son esencialmente idénticas. ¿Sí? Bueno, pero fíjate, el problema que te estoy describiendo es más o menos el mismo problema de un sistema de comunicación inalámbrico, ¿no? O sea, tipo, las celdas en Maldonado no están tiradas al azar, pero más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué prima tanto la cardinalidad sobre la posición relativa? No, ese es un muy buen punto. Lo fundamental no es la cardinalidad, lo fundamental es la posición relativa, ¿sí? Pero cuando vos te diseñás una red con 30 agentes o una red con 100 agentes, el conjunto de posiciones relativas que observás es más o menos el mismo. O sea, en definitiva, En realidad pensá esto, o sea, pensá Maldonado y Montevideo, ¿sí? En Maldonado hay 20 celdas, en Montevideo hay 200. Pero el espaciamiento entre las celdas de Maldonado y las celdas de Montevideo es más o menos el mismo. ¿Sí? o sea, lo que te da media estabilidad en la transferencia es básicamente que el mecanismo por el cual vos generás el grafo de adyacencias es más o menos el mismo.
Exactamente, sí. Topología del problema. La topología del problema es esa, sí. En definitiva, lo que está ocurriendo es esto. Cuando vos mirás a grafos con alto número de nodos, esos grafos tienden a tener límites. Y hay dos maneras en las cuales vos podés definir límites de grafos, que son, una se llama grafones, es un nombre muy divertido, bueno, grafons, perdón, y lo otro son manifolds. ¿Sí? Entonces uno puede formalmente estudiar ese problema de cuando vos tenés grafos que sampleás de un manifold o grafos que sampleás de un grafón, y en ambos casos puedes ver que vas a tener un resultado de transferabilidad de uno al otro que depende de las propiedades espectrales del grafo en general. Y aparte el kernel de la convolución es medio acotado, ¿no? El kernel de la convolución ser acotado, eso no es lo fundamental. Lo fundamental son las propiedades espectrales del grafo y las propiedades espectrales del filtro. Sí. Sí, vos en una red convolucional, o sea, como que asumís, tiene implícito que las conexiones entre píxeles valen lo mismo, son iguales en un lugar de la imagen que el otro, ¿no? Como sí. Una estacionalidad, no sé, en estas otras redes que por ahí, yo que sé, pueden cambiar mucho sí. más de un lugar a otro. No sé. Esa es una pregunta muy buena. La pregunta tiene que ver con regularidad de los datos. Sí, mi ¿sí? pregunta sería como, bueno, No, en este caso... el producto es la que se rompa ahí. Sí, perfecto. Vayamos a eso. En este caso en particular, ¿sí? Tenés una estructura muy regular. Entonces, cuando vos ves lo que pasa en este píxel, vos decís, yo no sé qué operaciones tengo que hacer acá, pero cualquier operación que yo esté haciendo acá es la misma operación que tengo que hacer acá. En el caso del grafo, ¿qué te dije yo? Tenés que darte cuenta que te dije exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, porque yo te dije, la operación es la misma. Entonces, esa operación tiene una ventaja y tiene un inconveniente. La ventaja que tiene es que en este nodo está haciendo la misma operación que en este otro nodo, ¿verdad? Esa es la ventaja. Eso es lo que le permite escalar, ¿sí? La desventaja que tiene es que en este nodo está también haciendo las mismas operaciones que en este otro nodo. Y la estructura local de la red acá es muy distinta de la estructura local de la red allá. Entonces sí, ese es un problema que tienen las redes convolucionales en grafos, que es que no tienen la misma potencia que tienen las redes convolucionales euclidianas, porque la estructura del grafo no es tan regular como la estructura del espacio euclidiano. O si querés, te lo pongo de otra manera. Si vos querés utilizar redes convolucionales en grafos, tenés que utilizarlas en un problema en el cual sepas que existe un nivel de regularidad en el grafo que te permite utilizar esta propiedad. Es una pregunta excelente porque las redes convolucionales en grafos están un poco de moda y todo el mundo dice, yo tengo un grafo, aplicaré una red convolucional de grafos. ¿Okay? Y en el 90% de los artículos que lees, eso está mal hecho porque te muestran un grafo que no tiene ningún tipo de estructura regular. Y si el grafo no tiene ningún tipo de estructura regular, pues la red convolucional de grafos no es la herramienta adecuada. Sí. Yo he pensado no es un feature, digamos, un bug que tome en cuenta No, sí. la estructura que no puedes. Dale. Sí. No, por eso es lo que yo te dije, ¿no? Tiene una ventaja y tiene una desventaja. Lo importante, sí, yo trato de ser neutral, ¿no? O sea, tipo, si es ventaja o desventaja, no sé. La ventaja es que te permite explotar la regularidad. La desventaja es que no podés explotar la falta de regularidad, ¿sí? Entonces depende del problema que tengas. Si te fijas, los problemas que te mostré están elegidos cuidadosamente para que tengan ese tipo de regularidad, para que la red convolucional de grafos funcione. Acabo de fijarme porque dije, grafo, coso, y dice lo que hace mucha gente. Este problema es un grafo. Claro. Sí, bueno. Tecnología neural. Sí. Vos tenés datos de FMLI, resonancia magnética funcional, y tenés grafos de entidad. Lo puedes ver como una imagen o como oscilaciones del nodo. Sí. Ya ven que hay papers que hacen eso. Sí. En procesamiento de lenguaje natural se utilizan mucho y es creo yo, bueno, no está grabado así que no voy a expresar opinión.
No importa, se utiliza mucho en procesamiento de lenguaje natural y yo creo que mal. Se utiliza mucho en neurociencia también y creo que mal. En neurociencia en particular yo tengo papers al respecto, o sea que me estoy tirando tierra encima de mí mismo. Pero dejé de hacer esos papers cuando me di cuenta de lo que estábamos haciendo. Gregory, tienes la mano levantada hace un minuto. Empezamos con dijiste que aprendías la heurística, que es la A, que al final Sí. se transforma en tus parámetros de la red. Exacto, perfecto. ¿Eso te permite cualquier heurística o son Bueno, esa es otra muy buena pregunta. Vayamos para atrás, capaz. Acá teníamos el problema de optimización antes de introducir el problema de aprendizaje, ¿sí? En este problema escrito estamos optimizando sobre todas las posibles distribuciones de potencia. Entonces, aquí estamos buscando la solución óptima. Cuando lo cambiamos por este otro problema, en el cual optimizamos sobre A, estamos cambiando el problema de optimización, porque este A te permite expresar solo algunos tipos de distribuciones de potencia, ¿sí? Sí, está el modelo. Entonces, la pregunta es, bueno, cuando hacemos esto, ¿qué es lo que desaparece o qué expresividad tiene A, ¿no? Hay papers que te van a decir que estas cosas son universales o cerca de universales, etc. En el mismo sentido de que hay papers que te dicen que las redes neuronales completamente conectadas son cerca a universales o cosas por el estilo. Sí. En particular, Soledad Villar, que algunos de ustedes la conocen, tiene papers que hablan sobre eso. Pero lo que vos expresas ahí lo podés Lo interesante que tiene esto es lo siguiente, ¿no? Si yo resuelvo este problema de optimización, ¿sí? ¿Qué hago con ese problema después? Porque yo lo resolví para una configuración en particular, ¿no? Cuando me cambia la configuración lo tengo que resolver de nuevo. El A, que es una red que vos entrenás, lo resolvés en una familia de problemas. Y después podés ir y ejecutarlo, ¿no? Esa es un poco la ventaja que tiene aprendizaje automático. Sí. Y esos valores, estos se calculan en Monte Carlo, los valores esperados son simplemente sobre samples de... Los valores esperados son valores esperados sobre la distribución del desvanecimiento, sobre la distribución del fading. Pero de nuevo, esto no lo medimos porque esto es muy estándar. Hay modelos muy acertados de cómo generar estos canales.